Continuamos. ¿Es posible equilibrar emociones y finanzas? Ella asegura que sí. Es Sheila Martínez, es psicóloga y especialista en bienestar financiero. Gracias por estar acá en Ser Humano. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias también a ti, María Elena, por invitarme. Cuando hablamos de bienestar financiero, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos más que a lo que algunos piensan como que tener mucho dinero, generar muchas cantidades de dinero, es a lograr un equilibrio entre ese generar, ese ingresar y también la forma en que gastamos. ¿Para qué? Para que podamos, hacer gasto consciente y podamos lograr ese tener ahorro también para resolver los imprevistos y ahorro también para otras cosas que queremos. Entonces es como que yo lo veo como que es un vivir en paz, es un vivir tranquilo, es un sentirse bien con uno, con lo que uno hace con relación al manejo de sus finanzas. ¿Cómo conjugas estas dos áreas de finanzas y psicología? ¿Por qué? ¿Cómo surge esta unión? Bueno, en mi caso particular, yo tengo una experiencia, acumulé en unos años, unos 18 años, trabajando en el sector de información crediticia, en una gran multinacional. Yo ahí acumulé mucha experiencia, tuve mucho conocimiento, ayudaba a muchas personas en esa época a manejar su crédito, sus finanzas. Sin embargo, me pasaba lo siguiente, que es que aún tenía un muy buen ingreso, tenía mucho conocimiento, yo no aplicaba mucho de esos conocimientos en mi vida. Entonces, me vi retada en muchas ocasiones, con cosas inclusive que me pasaron, retos de vida, como por ejemplo un divorcio, que tuve que me sentía como que era incapaz de, aún teniendo buen ingreso, aún teniendo el buen conocimiento, como de yo dar ese paso de vivir con mis hijos sola, bien. Entonces, duré mucho tiempo en casa de mis padres. Entonces, eso a mí me llevó como a trabajarme, buscar ayuda también en la parte profesional y también a combinar, porque yo decía que hay algo más que solamente el conocimiento financiero. Hay algo más. Y es ese algo más, es eso como que está dentro de cada uno de nosotros, es ese cómo somos nosotros, lo que creemos del dinero. Yo me creía que no podía, pero realmente podía. Cuando es que me doy cuenta que sí, que logro hacerlo, es que digo, no, espérate, o sea, definitivamente aquí hay que combinar esto y ayudar a la gente realmente a que logre a encontrar ese eslabón perdido que yo decía. Yo decía, es que está el conocimiento, muy bien. Están las facilidades crediticias, está el dinero como recurso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente se endeuda frecuentemente, sale y puede reestructurar, lo pueden ayudar, pero simplemente si no va al fondo del asunto, vuelve y cae en el endeudamiento. O sea, ¿qué fue eso que descubriste? O sea, si le pudiéramos poner nombre y apellido, por los casos que has estudiado, con las personas que has asesorado, ¿qué es lo que más afecta? ¿Es a nivel de creencias, o qué emociones hay de por medio? pienso que es una combinación de lo que yo le llamo factores internos. Cuando abordo el tema finanzas o bienestar financiero, mejor, que me gusta más, como que pienso que es más amplio, más holístico, yo pienso he agrupado las cosas, lo que hace que tengamos X resultados. Los he agrupado en dos grandes factores, los factores internos y los externos. Okay. Los externos son como lo que la mayoría de la gente entiende que son los causantes de su situación. La cantidad de dinero que ingresa, que sabemos que hay sus casos, guardando la distancia, ¿verdad? Pero en general también están las situaciones, o sea, la situación económica de nuestro país, inclusive la situación mundial, las cosas que pasan a nivel del mundo, las decisiones que toman los organismos financieros, el Banco Central, etcétera. Que son como que situaciones que quizás escapan a nuestro control, más o menos. Escapan a nuestro control, eso es lo que tienen en común. Sí afectan, impactan, pero están fuera de nuestro control. Entonces están los factores que yo le llamo internos, que son esos factores que también impactan,
pero normalmente no lo tenemos en la mira. Y sí podemos controlar, Sí ¿verdad? podemos, sí, con ellos sí podemos, yo diría que gestionarlos. Y por ejemplo, ¿puedes citar? Por ejemplo, las creencias, o sea, ¿qué creemos del dinero? Eso, por lo general, las creencias se forman durante las edades en que nosotros fuimos creciendo, entre unos 7 y 14 años aproximadamente, en nuestro hogar, de la manera en que se desarrollaron nuestros cuidadores, padres, como ellos manejaban los recursos, eso definitivamente fue nutriendo esa parte en nosotros que hace que hoy creamos una cosa o la otra. Por ejemplo, si el abuelo, el papá, el tío, la madre trabajaba muchísimo, tenía 2 o 3 trabajos, a ese ser puede tener instalado aquí adentro que hay que trabajar mucho para poder generar el dinero que se necesita. Sí, puede ser, eso puede ser un ejemplo. Y si se le presenta una oportunidad en la que, por ejemplo, no hay que trabajar tanto o ya eso quizá no lo ve tan bien, o si pasa por un momento en el que no tiene tanta actividad, eso puede inclusive generarle un malestar importante porque relaciona el trabajo como con algo positivo y con algo que tiene que ocurrir, siguiendo el mismo ejemplo tuyo. Okay. También, por ejemplo, puede ser esto de creer que hay que siempre hacer líos para conseguir las cosas. Si, por ejemplo, siempre vimos que en casa era un lío tras otro, iban a cobrar o de repente no se podía pagar algo tan importante como el colegio, o cosas que, por ejemplo, de repente todo estaba bien y mucha abundancia, pero un declive, o sea, poca estabilidad también hay. Esas cosas generan también incertidumbre, generan unos temores y ansiedades que uno va como que cargando con ellos. Porque además se repiten frases. Ahora al tú poner ese ejemplo, recuerdo lo de aquello de las 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, esas etapas, que si uno se lleva de ustedes de guardar para las emergencias, para imprevistos, no hay necesidad de pasar por esas crisis tan fuertes. O sea, exacto. Te pregunto, que la experta eres tú. Es así, okay. Tal como dices. O sea, no hay necesidad. O sea, realmente, inclusive, hay personas como los profesionales independientes, yo incluida, desde hace unos años para acá, que el modus vivendi es ese, o sea, que no siempre uno tiene un ingreso estable. O sea, puede ser que vaya muy bien en un mes o en X meses o en un periodo y luego, pues, por algunas circunstancias no es tan abundante, pero lo importante ahí es que sí podamos tener lo que necesitamos fijo, esos gastos fijos que siempre ocurren mes a mes, que sí se pueda hacer un acopio para eso, para que para uno poder centrarse, en el caso del profesional independiente, centrarse en hacer su gestión, en su creatividad, en poder ayudar a otros y dar lo mejor que puede, porque yo pienso que cada quien como que vino a dar algo especial. Muchos dirán de la audiencia, bueno, Sheila habla así, pero ella no conoce mi caso, quizás gente con mucha deuda o personas que lo que reciben mensualmente no les permite cubrir los gastos básicos y dirán, ella podrá asesorarme. Vamos a escuchar 2 testimonios, a ver qué tal les fue a ellos con esta asesoría con Sheila. Hola, soy Benjamín Toral, médico pediatra de formación y especifico esto porque en mi entrenamiento profesional nunca tuve clases ni materias relacionadas a lo que era la finanza, menos las finanzas personales. Luego de terminar mi entrenamiento me encontraba en una fase que era ¿y cómo yo gasto, ahorro, manejo mi tarjeta de crédito? Alguien me recomienda a Sheila Martínez y tomamos lo que es la asesoría de finanzas personales y lo hicimos de manera remota. Yo vivía en Estados Unidos, ella aquí en Santo Domingo. Nos reuníamos una vez a la semana y fue algo que marcó un antes y después en el manejo de mis finanzas personales. Me ayudó a programarme en el pago de unos préstamos que tenía, al igual optimizar lo que era mi gasto y ahorro. Y desde entonces, eso fueron 6 meses que duró, hace ya alrededor de 3 años, 2 años de ese proceso y todavía uso mis hojas de cálculo para registrar todos mis gastos, para planificarme a nivel mensual. Sin lugar a dudas, la recomiendo con los ojos cerrados. Muchísimas gracias, Sheila. Hola, mi nombre es Milagros Figuereo. Hace 5 años hice el entrenamiento de coach financiero con
con Sheila. Ella vino en un momento bastante complicado de mi vida, que yo pensé que realmente no lo íbamos a lograr, pero sí puedo decirle a mucha honra que ella me sacó de una situación bastante complicada, o ella no, o sea, el coach que ella me dio, el seguimiento que ella me dio, el trato psicológico y el planteamiento de mis finanzas, de mis ingresos, todo ese estudio que ella hizo sobre mí, realmente lo llevé a cabo y hoy por hoy puedo decir que sí tengo ya una libertad financiera. He podido ahorrar, he podido invertir, aún siendo una profesional independiente, que no tengo una entrada fija, sino que trabajo por proyectos. He comprado mi apartamento, no usé el banco, lo cual eso es maravilloso, con mis propios recursos. Y cada vez que yo hago un tipo de trabajo o de proyecto con mucha envergadura, siempre recuerdo a Sheila, porque siempre a partir de su entrenamiento he seguido los lineamientos que ella me dio y realmente he podido salir a flote gracias a ella. Pues por lo dicho por ellos, no importa cuán grave uno piensa que es su situación, o sea, siempre hay una solución. Así es. Siempre hay una solución, porque muchas veces cuando estamos dentro de la situación, del problema, no podemos ver las soluciones nosotros mismos. A veces necesitamos como que alguien de afuera nos ayude, nos visualice, nos ayude como a ver salidas. Y definitivamente, yo opino que cuando alguien tiene no solamente la necesidad, sino el deseo y la decisión de hacer cambios, o sea, de que dicen, ya esto yo no quiero seguir así, que siga ocurriendo así. Yo no quiero seguir de deuda en deuda, no quiero seguir con esta incertidumbre o malgastando, porque a veces uno percibe como que yo pudiera hacer algo mejor, pero no sé cuánto que estoy gastando, qué está pasando, dónde que está yendo el dinero. Pero no es hasta ese momento en el que la persona toma esa decisión y se compromete consigo mismo, o consigo y su familia, en caso de que sea una pareja o una familia, que se dan los cambios, a mi entender. Porque de necesitarlo, mucha gente puede necesitarlo, pero ¿verdad? Hay que dar pasos, o sea, no es algo mágico, no es algo que yo llego y mágicamente resuelvo todo, sino que acompaño a las personas a dar unos pasos que he visto que realmente funcionan y que, claro, cada situación es particular, se toma su tiempo también particular, porque depende de qué ocurre ahí. Por eso es muy bueno hacer primero ese levantamiento, de entender qué es lo que la persona necesita, para poder entonces juntos, para poder plantearle una solución, un camino a recorrer y hacer ese trabajo juntos. Ok, vamos a hablar un poco de esos pasos, de esos hábitos y por qué Sheila insiste que se necesita un proceso de autoconocimiento para luego garantizar una jubilación exitosa. Cuando regresemos. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.